capítulo 25 de la Confesión de Londres de 1689, que trata acerca del matrimonio. Hermanos, aunque siempre será una gran necesidad hablar sobre el tema del matrimonio, hermanos, esto siempre va a ser una necesidad constante, hablar del matrimonio. Por ejemplo, hay una necesidad en nuestra iglesia que siempre va a existir de hablar de las responsabilidades del esposo para con su esposa. Principalmente la podemos resumir en provisión. Provisión espiritual, provisión emocional, provisión física. Siempre va a haber necesidad de hablar de las responsabilidades de la esposa respecto a su esposo. Respeto, sumisión. Amén, hermanos. Solo uno se emocionó. Siempre va a haber necesidad de hablar de la responsabilidad de los hijos para con sus padres. Ya los papás y las mamás ya también están emocionándose. De que los hijos se sometan en todas las cosas con respeto y amor hacia sus padres. Y hasta podríamos hablar de las relaciones secundarias. La Biblia, yo creo que nos da principios de las relaciones secundarias. O sea, no solo habla del núcleo, de cómo el esposo debe tratar a la esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres, pero además creo que tenemos principios para hablar de las relaciones secundarias en la familia, como suegros y nueras, yernos y suegras, abuelos, etcétera. No obstante, aunque esto siempre será una necesidad continua en la iglesia, no obstante, la razón por la que nos encontramos hablando del matrimonio en esta tarde no es porque hemos empezado una serie de sesiones sobre el matrimonio, sino porque al estudiar la confesión nos encontramos con el capítulo 25 que habla respecto del matrimonio. Y esto es lo que me ha dirigido a presentar este tema del matrimonio de una forma distinta para la iglesia. Hermanos, ¿qué podemos hablar en una hora de las cuestiones de la familia? Podría haber elegido esta hora para hablar de cómo las esposas se deben someter a sus esposos. O la pude haber elegido para hablar de cómo los esposos deben hablar de las esposas. Pero no he decidido hacer ninguna de esas únicas perspectivas, de esas líneas. Más bien, quiero presentar esta tarde de cómo la Reforma Protestante transformó la idea y la institución del matrimonio. Ya hemos visto, la Reforma afectó cuestiones de educación. La Reforma afectó cuestiones como el Estado, el gobierno. Afectó en el buen sentido. Hay hasta libros dedicados para ver cómo el comercio y el capitalismo fue algo que se impulsó a la luz de la Reforma Protestante. Así que, aunque la Reforma fue un movimiento teológico, la teología termina teniendo aplicaciones prácticas para la sociedad. Así que, debido a que una hora es muy poco para enfocarnos en cada detalle de las cuestiones familiares, me gustaría más bien darles un breve resumen de cómo la Reforma Protestante transformó la idea del matrimonio. Yo no sé para cuántos es sorprendente, que en la confesión se trate la cuestión del matrimonio.
hablar de la cuestión del Estado todavía lo entiendo, porque la relación entre la iglesia y el Estado fue un tema de mucha tensión, pero en un tratado teológico, dedicar un capítulo para hablar del matrimonio, yo no sé a quienes les parece extraño. Ahora, quizá no a muchos les parece extraño, pero esto ciertamente fue una innovación. Esto ciertamente fue una innovación en el siglo XVI. Esto fue algo nuevo en el siglo XVI. Nosotros leemos la confesión, nos encontramos con la cuestión del matrimonio y decimos, normal. Pero en el siglo XVI esto era prácticamente confundir la esfera espiritual con la esfera terrenal. Así que con el propósito de que valoremos más la obra de Dios en la Reforma Protestante, quisiera darles este breve panorama del matrimonio a la luz de los reformadores. Así como las 95 tesis impactaron la teología de la era medieval, así el haber contraído matrimonio impactó la ética matrimonial de la era medieval. Escuchen lo que dice este autor. No es una exageración decir que la rebelión monástica de Lutero y matrimonio subsecuente representa para su ética lo que las tesis clavadas y su defensa en Worms representa para su teología. Correctamente entendidos, ambos son símbolos dramáticos del mismo corazón del mensaje bíblico que fue recobrado por Lutero en su reforma de la vida y pensamiento cristiano. Dice ese autor, tan importante como fueron las 95 tesis y su defensa en Worms respecto a la doctrina de la justificación, tan importante fue el hecho que Lutero se haya casado. Tan importante fue el hecho de que Lutero se haya casado. Desde el tiempo de Agustín en adelante, el matrimonio fue visto, en el mejor de los casos, como la forma dada por Dios para evitar el pecado. Eso fue lo que se promovía a partir de Agustín. En el mejor de los casos, es el medio para evitar el pecado sexual. En el peor de los casos, muchos hombres de la era medieval veían el matrimonio como un mal necesario para la procreación de la humanidad, el cual, si alguien podía evitar, mejor. Dice un autor, la dualidad de los ideales cristianos respecto al matrimonio se hicieron más marcados durante la Edad Media, con la elevación del ideal monástico y los esfuerzos de la jerarquía eclesial para ampliar el celibato al clero entero. Dice, en este tiempo, el celibato se hizo la mejor forma de vida. El periodo romano tardío, la iglesia había operado en gran medida en el principio que una buena vida matrimonial era simplemente una imitación diluida de la perfección monástica. Lo mejor que era el matrimonio era una vida monástica, pero diluida. No pudo llevar los rigores de la vida monástica, no pudo llevar la espiritualidad de la vida monástica. Así que, aunque el matrimonio continuó siendo una práctica común, aún entre los clérigos hasta el siglo XII, no obstante, poco a poco el celibato fue visto como el mejor estado para la devoción del hombre hacia Dios.
Esta visión, sin lugar a duda, fue provista por esta manera de pensar. El monasticismo más cerca del cielo, el trabajo normal más cerca de las cosas de la tierra. Esa dualidad de pensamiento, ver la vida monástica como la única que está cerca de Dios y la vida laboral como la que está lejos de Dios, llevó a los hombres a preferir la vida monástica. Dice el pastor reformado bautista Michael Haykin, dice: edificando sobre la piedad monástica de la antigüedad tardía, encontrada en autores como Agustín y Jerónimo, la iglesia medieval había llegado a considerar la vida célibe, o sea, de celibato, del monasterio o convento, como un semillero de una espiritualidad muy superior a la que se encontraba en los hogares de aquellos que estaban casados. El célibe, el que está en celibato, se argumentaba, vivía la vida de los ángeles y por lo tanto ya experimentaba de alguna manera la vida del mundo venidero. Con la creciente corrupción de la iglesia a finales de la Edad Media, con todo, la realidad era la realidad era que demasiados del clero eran célibes, pero escasamente vivían en castidad. Pero pueden entender, hermanos, la situación que había. Si le dices a los cristianos que no pueden leer la escritura por sí mismos, que la Biblia enseña que la vida monástica es la vida más acercada a Dios, aquellos que quieren tener una vida espiritual preferirán ir por esa línea. Preferirán ir por esa línea. Después de esto, el matrimonio fue considerado por la iglesia como un sacramento. ¿Saben que es uno de los 7 sacramentos de la iglesia católica? Sin embargo, no se consideraba en este tiempo el matrimonio como algo bueno, edificante o espiritual. La iglesia medieval consideraba el matrimonio más como un remedio para el pecado que una receta para la rectitud. La vida marital era considerada menos recomendable que la vida célibe, la propagación menos virtuosa que la contemplación, por lo que los clérigos, monjes y otros siervos de la iglesia debían privarse del matrimonio como una condición para el servicio eclesiástico. ¿Quieres servir la iglesia? Haz votos de celibato. O sea, rechaza la idea del matrimonio si en verdad quieres ser un hombre espiritual. Este es el contexto de Martín Lutero. Este fue el contexto de los primeros reformadores. Hombres que si hablaban del matrimonio eran solo por la necesidad de atender las personas, vamos a llamarlo así, del inframundo. Aquellos que preferían el matrimonio eran las personas del inframundo. Ellos eran cercanos a los ángeles por el celibato. El inframundo era el matrimonio y todo lo demás. Así que este fue el contexto del matrimonio en general en el tiempo de la Reforma. Y sobre esta base es que los reformadores hicieron grandes cambios a la forma de ver y considerar el matrimonio. Y me gustaría ejemplificar esto con la vida de Martín Lutero, ya que aunque no fue el primer reformador en casarse, de hecho por un tiempo no quería, sin embargo, su vida es sumamente explícita como para tomarla de punto focal y ver cómo su decisión de casarse afectó la Reforma para bien. Después de que Lutero clavó las 95 tesis,
Y después de que Lutero fue a la dieta de Worms, su fama se expandió. Y esto llegó al conocimiento de muchos monasterios. Lutero, ayudado por uno de sus amigos, un mercader de pescado, arenque era el pescado, creo que es un pescado pequeño, muy apestoso, llamado Leonard Cope, logró rescatar 12 monjas del monasterio de Grima, cerca de Nimes. Lutero mandó a este hombre con los barriles vacíos de ese arenque y metió ahí, en los barriles, 12 monjas. Así que de esa manera pudo llevar a las monjas a Wittenberg. Una de ellas se llamaba Catalina Bombora. Lo que hizo Lutero inmediatamente que llegaron a Wittenberg fue tratar de regresar a las monjas a sus casas y escribir a los padres que recibieran a sus hijas, que no pensaran que estaban abandonando a Dios. Pero pueden imaginarse el impacto de esto para un padre que decía: mi hija va a estar más cerca de Los Ángeles y ahora me la están regresando. Muchos padres rechazarían a su hija por temor de la iglesia, así que muchas fueron rechazadas. Lo que hizo entonces Lutero fue conseguirles esposos a cada una de ellas. Así que Lutero se convirtió en Lutero Cupido por unos días y empezó a conseguir. De esas 12, 11 quedaron en matrimonio, pero había una que no encontraba esposo. Y parece ser que no era porque era fea, porque según narra la historia, era una mujer, Catalina Bombora, era una mujer bella, una mujer atractiva. De hecho, se sabe que varios hombres le propusieron matrimonio por un tiempo y ella rechazaba. Entonces, después de creo que fue un año más o menos, algunos recomendaron a Martín Lutero de decir: oye, Lutero, tú estás casando a todos, pero tú no te estás casando. En un momento lo rechazó y dijo: no, ni pensar yo en Catalina Bombora, no porque no era una mujer que le agradaba, parece que le agradó desde el principio. Pero él decía: no me conviene tener una esposa, porque por dos cosas: quizá me martiricen pronto, quizá voy a morir como mártir muy pronto, no quiero lastimar a esa mujer. 2, no quiero darle el favor al Papa que se burle que soy un hombre carnal en decir que no pude abstenerme del matrimonio. ¿Pueden ver las luchas de este reformador que se pudo parar en contra de la verdad de la justificación, pero teniendo aún luchas con la opinión del Papa? Pero después de mucho tiempo, de un año aproximadamente, tomó la decisión de casarse, porque algo se le vino a su mente y le preguntaron: ¿por qué te casas? Él dijo 2 cosas. Si puedo disponerlo, dijo él, me casaré con Kate, para desafiar al diablo y a sus adversarios. Y en otro lugar dijo: me caso por 2 razones: para hacer enojar al Papa y honrar a mis padres. Porque su padre deseaba que él fuera un abogado y que tuviera familia, y cuando le dice que va a ser un monje, para él es la noticia más triste. Así que después dice: esto va a honrar a mis padres. Pero realmente no fueron esas las únicas razones, sino, como vamos a ver, hubo una razón espiritual por la cual Lutero se decidió casar, no solo para hacer enojar al Papa y al diablo,
Pero había razones. Así que el 13 de junio de 1525, las campanas sonaron en Wittenberg para celebrar la ceremonia entre Catalina Bombora y Martín Lutero. Lutero no se casó por la intoxicación de emociones. No se casó por la belleza externa de una mujer. No se casó por la palabrería y las promesas. Ustedes saben, hermanos, antes de que el hombre contraiga matrimonio, la mujer y el hombre dicen lo que el otro quiere escuchar. Lo que el otro quiere escuchar y el otro cree que en verdad ella va a hacer eso. Pero esa no fue la razón por la cual él se casó. Podemos ver 3 razones por las cuales él se casó, y estas son enseñanzas para los que buscan matrimonio. Uno, él creía en su corazón y estaba convencido que era la voluntad de Dios, que el matrimonio con Catalina Bombora era la voluntad de Dios. Esto nos lleva al segundo punto. Para que alguien se case debe estar seguro que es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Él confiaba en la dirección de Dios y a través de su providencia y no por cosas místicas, él llegó a la conclusión que Catalina era la mujer que Dios preparaba para él. Él dijo esto: una buena esposa no se encuentra de forma accidental y sin la dirección divina. Por el contrario, es un don de Dios. Así que él tenía la confianza de que Catalina era la voluntad de Dios. Pero esto no era por cosas místicas de algún sueño extraño o cosas así. Más bien, esto era porque en la providencia él veía en esta mujer ¿qué? Piedad. Piedad. Él habla muy mal de aquellos que se fijan en una mujer por su belleza externa. Y creo que no habla más fuerte de lo que habla la Biblia. Como dice la Escritura en los Proverbios, que como el zarcillo en la nariz del cerdo, así es la mujer con belleza, pero sin entendimiento. No fue algo que movía el corazón, lo externo, lo peor que podía ser un hombre. Pero en segundo lugar, no se dejó guiar por la belleza al matrimonio, sino por intentar servir a una mujer. Calvino concuerda con esto y dice: el matrimonio es algo muy sagrado como para que permitir que los hombres sean inducidos a él por la lujuria de los ojos. Es algo tan santo el matrimonio, es algo tan especial como para permitir que los hombres tomen decisiones respecto al matrimonio por los ojos. No es concebible. Al matrimonio se debe entrar pensando que es la voluntad de Dios, dirigido por la providencia de Dios. Por eso decían, siempre debe ser en el Señor. Hermano, ¿qué crees? ¿Es la providencia del Señor que me case con este inconverso? No, no es la voluntad del Señor, porque su palabra dice que no os unáis en yugo desigual. Por lo tanto, es muy clara la Escritura. Su providencia no es que te cases con ese hombre, pero lo voy a evangelizar. Aún así, no es en el Señor. Además, no se fijaban en la belleza externa, pero en sus virtudes espirituales. Y créanme, no tengo el tiempo para narrar la historia de Catalina. Hay un audio en Herencia Reformada que trata sobre Catalina Bombora, por si quieren saber más. Pero esta mujer en verdad era piadosa. Cuidaba la granja. Tenía donde alimentar truchas. Andaba a caballo. Hacía trueques en lo que podía. Mantenía el gran monasterio que le dieron como regalo de bodas. Intentaba mantener los recursos porque Lutero no vivía en la riqueza que esperábamos.
Y además tenía que esconder las cosas de su esposo porque su esposo le gustaba regalar. Entonces llegaba alguien y decía, qué bonita es tu mesa, y él decía, llévate. Entonces ella tenía que esconder las cosas en otro lugar. Ella daba cena, no solo a Lutero diariamente, y parece que comía bien, pero además todos los días tenían 3, 4 hombres comiendo con ellos para disfrutar de lo que hoy en día es llamado como las mesas de Lutero, las pláticas en la mesa de Lutero. Están recolectadas muchas de ellas, de las cosas que hablaba. Una mujer que lo confrontaba, una mujer que servía en todas las cosas de la casa, una mujer que crió 4 hijos, sufrió la muerte de uno, hasta donde recuerdo uno, creo que se llamaba, no apunté esa información, creo que se llamaba Magdalena, pero sufrieron la muerte de una de su hija mayor, 10 años. Algunos creo que al menos un tipo de aborto. Ayudaba a las mujeres que parían, las recibía en su casa para atenderlas. Una mujer entregada al servicio de su esposo. Una mujer que buscaba hacer más, no que buscaba hacer menos. Y no tenía lavadora, ni estufa, ni nada de esas cosas, ni refrigerador. Podríamos estar hablando de este hermoso matrimonio, porque miren lo que dijo Lutero de ella. Ella es gentil, ella es obediente y tierna. Todas las cosas más allá de mis expectativas. Le dijo a Catalina, no apunten estos frases tiernas, son de Lutero, no se las vayan a querer decir a sus esposas o algo así, son de Lutero, hermanas. Si escuchan, diga, te lo copiaste a Lutero. Nunca me apartaría de mi Catalina para obtener toda Francia o Venecia. No cambiaría mi pobreza con ella por la riqueza sin ella. Después de la palabra de Dios, su mejor don es la esposa, piadosa, tierna, temerosa de Dios, a quien tú puedes confiar todos tus bienes, tu cuerpo y tu vida. Ese fue Martín Lutero, y cómo inauguró este cambio, esta transformación en la forma de ver el matrimonio. Jóvenes que están pensando en el matrimonio, estén seguros que es la voluntad de Dios. No se dejen guiar por la belleza. Esa mujer que ahora parece bella, algún día será no tan bella. Gracias por las palabras. Se va a acabar la belleza. Una mujer que sea piadosa, una mujer que sea santa, una mujer que sirva a la iglesia, una mujer que sirva con sus manos. Esa es la mujer que quieres para tu vida, joven. Y mujeres, un hombre que sirva a su iglesia y pueda trabajar con sus manos, que sirva al Señor sobre todas las cosas y lo ame, es lo mejor que puede pasar a tu vida. No obstante, no podemos continuar con la vida de Lutero, aunque es demasiado fascinante. De hecho, un teólogo dijo, si yo me tuviera que quedar en una isla con Juan Calvino o con Lutero, yo preferiría Lutero. Porque aunque Calvino era más inteligente, Lutero era muy divertido. Así que sería mejor pasar la vida con Lutero. Así es muy fascinante la vida de Lutero, pero tenemos que concentrarnos en nuestro tema. Así que, viendo esta inauguración, ahora pasemos a los aspectos de cómo transformó la reforma protestante el matrimonio. Lutero, escuchen esto, jóvenes y matrimonios jóvenes, escuchen esto. Lutero vio el matrimonio como algo bello. Ahora, los que tienen algunos años de casados están diciendo, sí, está muy bonito. Pero él dijo estas palabras
al pasar de los años, no al año, no a los 2 años, no al tercer año, esto lo dijo en su vida madura. De hecho, él decía, cuando la intoxicación del amor pasa los primeros años, porque al principio de esos 2 primeros años, los casados están medio intoxicados, no ven las fallas del otro, aceptan todo, pero pasan esa intoxicación y entonces dice Lutero, el verdadero amor comienza. Porque esto es algo importante. El amor en el matrimonio no se basa en las emociones. Importante. El amor en el matrimonio no son emociones. No es pasarla bonito. No se trata de simplemente estar con maripositas en la panza y estrellitas en la cabeza. Eso no es el amor en el matrimonio. El amor en el matrimonio es el servicio sacrificial, el amor paciente, el amor que sirve, el amor que sufre, el amor que pasa el agravio, el amor que pone al hombro, el amor que sirve al otro, el amor que protege la espiritualidad del otro, el amor que confronta al otro. Ese es el amor. Por favor, no hablemos de otra cosa que sea el amor. Dice, cuando pasa esa intoxicación, el amor empieza. Y Lutero vio el amor como una cosa buena. Así que quiero dar las 5 características. 5 características respecto al amor. Y la primera es que el amor es bueno. El amor es, en primer lugar, bueno. Dice Lutero, oh querido Dios, el matrimonio no es algo de la naturaleza, sino un don de Dios, del Dios de la vida. Muy, muy dulce, adorable y puro, sobre todo celibato y soltería. Cuando resulta bien, aunque el mismo diablo a veces intenta que el matrimonio no sea para bien, sino para mal. Si entonces estos 3 permanecen, fidelidad, fe, hijos. Y el sacramento debe ser considerado un estado completamente divino. Ahora, Lutero usó este lenguaje de sacramento del matrimonio, aunque él no creía tal cual que el matrimonio era un sacramento. Es una forma de hablar para expresar lo santo que él veía el matrimonio. Entonces, si el matrimonio es bueno, hermanos, padres, escuchen esto. Si el matrimonio es bueno, el matrimonio debe ser buscado. Si el matrimonio es bueno, debe ser buscado. Si debe ser buscado, los padres deben ayudar a sus hijos a quitarse de ese letargo actual donde la inmadurez parece que no quererse ir, en donde tenemos niños de 50 años. Deben ayudar los padres a que esa inmadurez se vaya. Miren lo que dijo, son palabras de Lutero, no mías. Ahorita van a ver por qué enfatizo que son palabras de Lutero y no mías. Cualquiera que no se encuentre apto para la vida célibe, inmediatamente debe ver en aquello que tiene algo por lo cual trabajar, o sea, un trabajo normal. Luego que emprenda la marcha en el nombre de Dios y se case. Un hombre joven debe casarse, por eso digo que era Lutero y no yo, mínimo a la edad de 20 años. Las cosas se ponen todavía un poco más intensas en lo que sigue.
una mujer joven de los 15 a los 18. Lo dijo Lutero, no yo, hermanos. No es por alguna cuestión que me convenga o cuestiones así. Es entonces cuando esta es una buena salud y más aptos para el matrimonio. Esto es un punto contracultural y lo acabo de demostrar. Es un punto contracultural. Yo sé, Lutero no obedeció esto. Lutero se casó a los 41. No para todos es así. Y no, el principio no es que en esta iglesia a partir de ahora de los 15 empezamos a casar, para nada. El punto que quiero transmitir es este: si en verdad creemos que el matrimonio es bueno, los hijos deben ser preparados para que a una edad no muy avanzada puedan emprender el matrimonio. La edad de la mujer en su juventud será la fuerza para criar los hijos. Así que eso fue algo, hermanos. El primer punto, el matrimonio es bueno. ¿Ya pueden ver el contraste cultural con la era medieval? El matrimonio era visto, en el mejor de los casos, como la forma de evitar el pecado, en el peor de los casos, como el mal necesario para la procreación. Él dijo, no, si no tienes don de celibato, cásate lo más pronto. Cásate, trabaja y cásate. Así que los reformadores nos dieron una visión del matrimonio que es buena. Y eso es lo que tiene la Confesión de Londres de 1689. El matrimonio fue instituido para la mutua ayuda del esposo y la esposa. El matrimonio es bueno y debe ser buscado, dice la Confesión, por todos los que sean capaces. Los que sean capaces. Pero hay otro punto, y este es importante. Esto es importante para entender el matrimonio, porque no solo tenemos influencia del mundo para pensar que los hijos se deben casar de los 45 a los 50, están en una buena edad, pero además tenemos influencia del mundo para ver el matrimonio. Y hoy todas esas historias de amor que yo llamo cursilería pueden infiltrar en nuestros ojos una visión del amor que no es. Así que el otro punto de lo que heredaron los reformadores respecto al matrimonio es que este es un pacto. El matrimonio es un pacto. El punto de innovación de los reformadores, si lo pudiéramos llamar así, en cuanto al matrimonio, es la cuestión de ver este no con puros propósitos de procreación para evitar el pecado sexual, sino que se vio como una relación de compañía. Eso es el matrimonio. Un pacto de compañía. No es un pacto frío. No es un pacto, no es un contrato de negocios. Es un pacto de compañía. Juan Calvino dijo: cuando ocurre un matrimonio entre un hombre y una mujer, Dios preside y requiere un compromiso mutuo de ambos. Es por ello que Salomón en Proverbios 2:17 llama al matrimonio el pacto de Dios, pues es superior a todos los convenios humanos. Así también en Malaquías 2:14 declara que Dios es, de alguna manera, el que atestigua en el matrimonio y quien por su autoridad une al hombre y a la mujer y aprueba el pacto. El matrimonio no es algo ordenado por los hombres. Sabemos que Dios es el autor de él y que es solemnizado en su nombre. Este es un punto importante. Cuando alguien decide tomar pasos hacia el matrimonio, debe saber que se está involucrando en un pacto, donde está tomando la decisión no solo de disfrutar de las virtudes de la mujer con la que contrae matrimonio, pero está tomando la decisión de servir en las desvirtudes que la mujer posee durante el matrimonio. En este pacto no se pueden descubrir las infirmezas, las
fallas de la mujer o del hombre y entonces huir. Es uno en donde uno declara ante Dios, decidir servir a esa mujer y a ese hombre, pase lo que pase, hasta que el Señor lo permita. El matrimonio, aunque es el lugar para expresar los afectos, porque somos seres humanos con afectos que podemos demostrar nuestro amor y las cosas más personales a la otra persona de nuestros sentimientos. No obstante, eso no es el matrimonio. Eso no es el matrimonio. El matrimonio no son, dirían por ahí, manitas sudadas y ojos pispiretos. El matrimonio es un pacto ante el eterno Señor, de decidir vivir para siempre al lado de esa persona, gozar de las virtudes y servir en las desvirtudes. Esto es algo especial de Lutero. Algunos, si leyeran la historia de Lutero para agarrar inspiración del romance, huirían en las 3 primeras páginas. No hubo romance, no tuvieron romance. Ese hombre en la Reforma no tenía tiempo para pensar en ello. Y no lo iba a hacer. ¿Saben por qué decidió casarse con Catalina en última instancia? Él no lo necesitaba. No necesitaba casarse para entonces que su papá de ella le diera alguna riqueza. Para nada. ¿Saben por qué se casó con ella? Porque la veía desamparada. Y yo sé que esto es antirromántico. ¿Estás diciendo que ya las mujeres ya están diciendo en su corazón? ¿Estás diciendo que se casó por lástima? No se casó por lástima. Se casó porque él veía el matrimonio como un pacto. Y él dijo, yo no voy a ese matrimonio a recibir. Yo no voy a recibir. Esta mujer, si no la toma un hombre por esposa, terminará en las calles pidiendo limosna. O en algún convento infeliz. Esto es algo importante del matrimonio, hermanos, jóvenes. Esto es algo importante. Él se casó para entregarse a ella, no para ver lo que ella podía ser por él. Ahora resultó que era una mujer sumamente virtuosa, que prácticamente podría gobernar una empresa sin la ayuda de su esposo, porque él estaba predicando en otros lugares. Resultó ser así. Pero él se casó porque quería servirla, porque quería amarla y quería protegerla. No se enamoró. Quizá nunca tuvo cosquillas en la panza por ella. Al menos no antes. Después, parece ser que ambos disfrutaron sumamente el matrimonio. Por otro lado, dice alguien, este modelo de pacto confirma las cualidades santas y santificadoras del matrimonio, aunque no se le atribuye funciones sacramentales, dice Juan Calvino. Ver el matrimonio como pacto lo elevó el estatus del matrimonio, pero no para verlo como un sacramento. Pero el matrimonio, y esto es importante, es un compromiso no meramente entre un hombre y una mujer. Es un compromiso delante del Creador de un hombre y de una mujer. Pero ellos vieron el matrimonio no solo como algo bueno y no solo como un pacto, sino además vieron el matrimonio como algo que santifica. El matrimonio como algo que santifica. Muchos cristianos a través de los años vieron que el matrimonio era bueno, pero ¿saben por qué? Porque santifica. ¿En qué sentido creían algunos cristianos? ¿En qué sentido? Te va a librar de la tentación sexual. Te va a librar de la tentación sexual. Ahora, es verdad, los reformadores siguieron empujando esto. Joven, joven, señorita, si no estás llamado al celibato, cásate, porque vas a estar luchando toda tu vida con pasiones que el Señor no te llamó a luchar. No es más espiritual quedarte soltero si te estás quemando, dice el apóstol Pablo.
No es espiritual, es más espiritual casarte. Dice, si tienes el don de continencia y puedes vivir sin la intimidad, está bien. Entonces abstente de la vida sexual. Pero si te puedes abstener, pero si no te puedes abstener de unirte a una mujer sin pecar, entonces haz uso del remedio que Dios dio para expresar ese amor, el matrimonio. Pero esa no fue la principal razón por la que ellos veían que el matrimonio santifica. No es solo porque te libra de la tentación, sino porque es en el lugar donde puedes demostrar las mayores virtudes cristianas. Ronald Baton, el autor de la biografía de Martín Lutero, que se titula Aquí estoy, por esas palabras del final, aquí estoy, Dios me ayude, dice, hablando de cómo veía Lutero el matrimonio: después de su propio matrimonio, el tono de Lutero cambió para enfatizar acerca del hogar como una escuela del carácter, el área donde las virtudes cristianas encuentran su más efectiva ejemplificación, y mientras que el catolicismo veía, esto es algo chocante, el monasticismo como la esfera del cultivo espiritual, de los consejos de la perfección, el protestantismo vio el hogar como el lugar donde esas virtudes espirituales crecían. ¿Pueden ver? Lutero decía, ellos están en el monasterio y han hecho votos de celibato, pero no de castidad. De hecho, ese era un gran problema en la era medieval, porque las mujeres que iban a servir a las casas de los sacerdotes, terminaba el sacerdote teniendo muchos niños en la casa, y ese era un gran problema, algo que Lutero atacó continuamente, su degenere sexual de estos hombres. Y él dice, ellos están ahí, pero está lleno de pecados, son cloacas de pecado los monasterios. Cuando fue a Roma, esa fue su impresión, sacerdotes teniendo cuestiones con prostitutas. Y entonces no vieron la vida monástica como la vida de santidad, pero el matrimonio como donde se reflejan las virtudes. Hermanos, es en el matrimonio donde se revela más el carácter de Cristo. Por eso algunos hijos terminan frustrados con el cristianismo, porque nunca ven a Cristo en su hogar. Nunca ven a Cristo en su hogar. Si aquí alguien te pide que vayas por un vaso de agua, vas a ir. Por más que no te haya parecido y digas, ay, ese hermano, ¿por qué se toma esa confianza de pedirme un vaso con agua? Vas a ir. Pero después que la esposa o el esposo te ha pedido un vaso de agua por 10 años, justo cuando vas a poner tu cabeza en esa almohada, ahí se va a mostrar el carácter de Cristo. Porque puede haber ya tanta confianza con el esposo o la esposa que diga, no, vas tú. Y ahí es donde el carácter, donde el servicio, donde la atención cristiana se va a revelar. Ahí es donde los hijos van a ver a Cristo. Hermanos, ¿están viendo nuestros hijos a Cristo en el hogar? ¿Están viendo? Sí, pecado, claro. Pero ¿han visto ese carácter cristiano de pedir perdón a la esposa por cómo se le habló? ¿Han visto ese carácter cristiano de orar y estar en la palabra de Dios? ¿Han visto ese carácter cristiano de disciplinarle aún con lágrimas por causa de su propia alma? ¿Han visto esa consejería a su esposa respecto a cosas espirituales? Por eso los hijos se frustran, porque nunca vieron a Cristo en su hogar.
Así que vieron el matrimonio como bueno, vieron el matrimonio como un pacto, vieron el matrimonio como un lugar para santificar. Hermanos, recordemos esto en nuestras mentes. Cristo tiene que ser revelado en nuestro hogar por nuestro carácter. Por eso puede decir el apóstol Pedro, no lo ganes por tu palabra, gánalo por tus acciones. Gánalo sin palabras. Por tu conducta. Por tu conducta. Pero además vieron el matrimonio, el cual tenía el propósito de engendrar hijos. Vieron el matrimonio los reformadores, contrario a nuestra cultura, como el don, el fruto del amor. Verdaderamente, en toda la naturaleza, dice Martín Lutero, no hubo una actividad más excelente y más admirable que la procreación. Después de la proclamación del hombre de Dios, es la actividad más importante que Adán y Eva pudieron llevar a cabo en el estado de inocencia, tan libres del pecado. Dice, después de llevar la voluntad de Dios, los hijos eran la bendición del Señor. Escuchen esto. Al menos todos los casados deben saber esto, dijo Lutero. No puedes hacer una labor mejor y algo más valioso, ya sea para Dios, para la cristiandad, para todo el mundo, para sí mismos y para sus hijos, que educar bien a sus hijos. Ellos vieron, mujeres de esta iglesia, los reformadores vieron la procreación y el criar los hijos como una de las mayores bendiciones de la vida cristiana. Yo sé que algunas están pensando, pues sus hijos quizás eran un poquito diferentes a los míos, pero no creo. Lo que debemos entender es que Lutero vio que cuando el Señor dijo a Adán y a Eva fructificar y multiplicar, Él dio su bendición a esa acción. Yo sé, hermana, estás cansada en el hogar, estás fatigada en el hogar, pero ese es el lugar, ese es el llamado que Dios ha dado para criar hijos, para hacer bien a ellos, para hacer bien a la cristiandad. ¿Han pensado de esta manera? Criar a los hijos para que este hombre, esta mujer sirvan al Señor de alguna manera, y además dice al mundo, que sirvan al mundo. Además, vieron el matrimonio como un evento unido a la iglesia. Ya no nos alcanzó acá. A la iglesia. Iglesia. Este punto es muy importante y es un punto que me gustaría recalcar. Hoy en día se ve el matrimonio como la decisión de un hombre y de una mujer, y algunos, después de conseguir el esposo y la esposa en la iglesia, se esfuman de ella. Se esfuman de la iglesia para no regresar más. Pero vemos, por ejemplo, en el libro de Ruth, después de que Boaz hace el trato con, ¿cómo se llamaba? Fulano, así se llamaba, Fulano. Después de que hace el trato con Fulano, se intercambian de zapatos. Pero esa no es la cosa importante. Dice que había ahí ancianos de la ciudad, como un símbolo que el matrimonio no es la decisión solo de dos personas, sino que la iglesia está unida. Algunos tienen temor al matrimonio porque dicen, es que hermano, al final me voy a casar con una pecadora y ella se va a casar con un pecador, ¿y qué vamos a hacer cuando mi carácter o su carácter? Qué bueno que hay ese temor, porque el deseo debe ser santificarse y conocer que entran dos pecadores al matrimonio. Pero aquí está la cosa importante.
Sí ten temor, pero no exceda el temor. ¿Quién te dijo que lo vas a hacer solo? Para eso está la iglesia de Cristo. Para seguir santificando al hombre y a la mujer, seguir dándoles dirección, seguir exhortando a través de la palabra y seguir siendo edificados. Esto es algo muy importante. De hecho, Juan Calvino dijo que cuando, y esto lo transmito para que vean cómo vieron el matrimonio y la iglesia tan unidas. Él dijo que cuando se hacía este contrato, este pacto, dice, el ministro, poseyendo el poder espiritual de Dios de la palabra, bendice a la pareja y los amonesta en sus deberes espirituales, y también habla de sus responsabilidades ante el magisterio. Pero es interesante cómo los reformadores vieron tan vinculada el matrimonio con la iglesia. Ahora, no se confunden. El pastor nunca puede ser el papá. El papá nunca puede ser si es papá de esa familia y es pastor de la iglesia, sí puede, pero no se confunden como en algunas iglesias que todo aquel que es papá de alguna familia se puede levantar un domingo y hablar. No se confunden, pero sí están relacionadas. Y concluimos con esto. El matrimonio fue visto, quizá lo más importante, como la relación de Cristo y la iglesia. Efesios 5 dice que la relación del esposo y la esposa es un reflejo de la relación de Cristo y la iglesia, donde Cristo se entrega totalmente para la santificación de la esposa, de la iglesia, y la iglesia se rinde en total amor sumiso a su Cristo, a su esposo. Este fue el aspecto de suma importancia para los reformadores. Ver el matrimonio como una imagen terrenal de una verdad espiritual y algo que debe gobernar nuestros matrimonios. En última instancia, pecar en nuestros matrimonios no es sino reflejar una mala imagen del Evangelio. Y una crítica breve a nuestra confesión. A diferencia de la confesión de Westminster, nuestra confesión no tiene el trato del divorcio. Y como es un tema tan complicado como para intentar decir una palabra aquí que no sea completa o que no sea la enseñanza completa y se tome equivocadamente, solo diré que aquellos que tienen dudas respecto a si es permitido el divorcio o si es posible el nuevo casamiento, que vean las 2 o 3 prédicas que tenemos en Cristianismo Bíblico sobre este tema, porque es demasiado complicado y esa es una crítica para nuestra confesión, que no trata este punto. Quizá en ese tiempo no era tan intenso, pero hoy en día creo que debemos utilizar los documentos de Westminster para fortalecer nuestra confesión en este punto. Hermanos, yo espero que apreciemos 2 cosas con esta lección: el matrimonio y la obra de los reformadores respecto al matrimonio.